Estequiometría. El carburo de aluminio reacciona con el agua para dar metano e hidróxido de aluminio. Nos piden dos cositas. Como primera medida, escribir y balancear la ecuación para esta reacción. Y una pregunta: ¿qué volumen de metano medido a 20 grados centígrados y 0,75 atmósferas se obtienen a partir de 45 gramos de carburo de aluminio? Para hacer esta clase de ejercicios de estequiometría, como primera medida tenemos que escribir nuestra ecuación química. Después de tener escrita nuestra ecuación química, procedemos a balancearla. Y después de estar correctamente balanceada, hallamos las masas molares de aquellos elementos que están involucrados o que nos preguntan, y después hacemos una serie de truquitos de fórmulas de conversiones para encontrar respuesta a eso que nos preguntan o a ese valor que necesitamos hallar. Paso a paso vamos a guiarnos hasta encontrar la respuesta. Como primera medida se escribe la reacción química. Aquí la tenemos. Esa es nuestra ecuación química. El mismo enunciado del problema nos lo está entregando. Si nosotros leemos detenidamente, dice que el carburo de aluminio, ahí está, Al4C3, reacciona con el agua. Ya sabemos que el agua son dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, en este caso H2O, para dar metano, en este caso CH4, e hidróxido de aluminio, que es lo que tenemos al final. Tengamos en cuenta algo fundamental: cuáles son los productos y cuáles son los reactivos. Los reactivos es aquellas sustancias que se combinan para producir cierto elemento o un elemento final que lo conocemos como producto o productos, en este caso porque se hallaron dos. Quiere decir de que tenemos este Al4C3, que es el carburo de aluminio. Al carburo de aluminio nosotros le adicionamos o reacciona con el agua de lo mismo, como quien dice, tomamos este aluminio o este carburo de aluminio y le adicionamos o reaccionamos, significa este más, con el agua, que es H2O. Quiere decir que tenemos carburo de aluminio más agua. Y al unir estos dos elementos, encontramos esta flechita, quiere decir de que producen, ese es el sentido de nuestra reacción química, esto que tenemos aquí, carburo de aluminio más agua, producen esto que tenemos aquí, que es lo mismo que nos dice el enunciado, para dar, quiere decir de que para dar o se forman, ¿cierto? Entonces se forman, significa esta flechita, metano más hidróxido de aluminio. Quiere decir de que este carburo de aluminio, al reaccionar con el agua, son reactivos, tenemos dos reactivos, uno carburo de aluminio y el otro reactivo es el agua, se produce, quiere decir esta flecha, o se forman metano más hidróxido de aluminio, que son dos productos. Entonces tenemos dos reactivos, carburo de aluminio y agua, y tenemos dos productos, que es metano e hidróxido de aluminio. Hasta el momento ya tenemos nuestra ecuación química escrita. Ahora lo que tenemos que hacer es balancear esto. ¿Qué quiere decir que balancear? Balancear quiere decir que los elementos o las cantidades de los elementos que se encuentran aquí en los reactivos tiene que ser la misma que está aquí en los productos. O sea, aluminios iguales en los reactivos y aluminios iguales en los productos. Aquí tenemos el primer 4 para balancear esto con esto. Ya miramos por qué coloqué este 4 aquí. Si nosotros observamos, nos vamos aquí al lado izquierdo donde está el carburo de aluminio, y en el carburo de aluminio tenemos un subíndice. Primero identificamos lo que corresponde al carburo de aluminio. Como vemos, tenemos Al, que es aluminio, y tenemos C, que es carbono. Tenemos el carbono con un subíndice que es 3 y el aluminio con un subíndice que es 4. Cuando ustedes no encuentran ningún numerito adelante, significa de que es como si hubiese un 1. Quiere decir de que este 1 que no vemos, que está imaginario pero que está ahí, multiplica el subíndice que tiene el elemento. En ese caso, este 1, al multiplicarme el subíndice del aluminio, que es 4, pues 1 por 4 me da 4. Quiere decir de que tenemos 4 aluminios en los reactivos, porque si vemos, el agua no tiene ningún aluminio. Quiere decir de que en los reactivos tenemos 4 aluminios correspondientes al carburo de aluminio. Si nosotros vamos a los productos, vamos a buscar los aluminios. Como vemos,
este CH sub 4 no tiene aluminios, y aquí donde está nuestro hidróxido de aluminio sí tenemos un Al, que es un aluminio. Si nosotros vemos, este paréntesis está solamente afectando al oxígeno y al hidrógeno, lo que tenemos adentro del paréntesis. El aluminio está por fuera del paréntesis, quiere decir de que no es afectado en este caso. Entonces, como no tiene ningún numerito el aluminio, no tiene ningún subíndice, por lógica, tomamos como si fuese un 1. Entonces, como nosotros necesitamos hallar 4 aluminios, puesto que aquí, recordemos que en el carburo aluminio tenemos 4, entonces aquí también tenemos que balancear esto y tenemos que dar el valor de 4. Entonces, si el subíndice es 1, quiere decir de que tenemos que buscar un número que al multiplicar por ese subíndice me da los 4 aluminios. Pues la única es 4. Este 4 que adicioné aquí, multiplicado por el subíndice del aluminio, que es 1, 4 por 1 me da 4. Ahí tenemos 4 aluminios. Quiere decir de que el aluminio lo tenemos correctamente balanceado. Pero ¿qué pasa con ello? Sucede que al balancear el aluminio, ya balanceamos este aluminio. Pero ahora vamos a buscar lo otro, que es el carbono. Este es el sub 3. Aquí como no hay nada, pues hay un 1. Un 1 que me multiplica el subíndice del carbono, que es un 3. 1 por 3 me da 3. O sea que tenemos 3 carbonos pertenecientes al carburo aluminio. El agua no tiene carbonos, entonces pasamos al otro lado. Quiere decir de que en los reactivos tenemos 3 carbonos. Si nosotros nos vamos aquí, observamos de que aquí el carbono tiene el subíndice que es 1, o sea no tiene ningún subíndice, por deducción es 1, y como delante no lo acompaña ningún numerito, pues tenemos también un subíndice, un número aquí adelante que es un 1. 1 multiplicado por 1 pues me da un carbono, o sea que el carbono no está balanceado, puesto que en los reactivos tenemos 3, aquí tienen que haber 3, y como tienen que haber 3, pues la única forma de que al multiplicarlo me dé 3 carbonos, pues es adicionar este 3 que tenemos aquí. Yo colocar este 3 que tenemos aquí, 3 multiplicado por el subíndice que es 1, 3 por 1 me da 3 carbonos. Pero ¿qué pasa con eso? Ya quiere decir de que tenemos balanceado tanto este carburo aluminio y este carbono de aquí. Pero al colocarle este 3 adelante, automáticamente se me va a modificar los hidrógenos. Entonces, vamos por ahí. Al lado izquierdo en los reactivos, no tenemos nada, este 12 lo colocamos después. Y si vemos, vamos a contar los carbonos que ya tenemos aquí. Los hidrógenos que tenemos aquí. Ya aquí al metano yo le puse este 3. Entonces este 3 me multiplica el subíndice que acompaña al hidrógeno. El hidrógeno aquí en el metano tiene un subíndice que es 4. Y al colocar este 3 adelante, para balancear el carbono, pues se me modifica el hidrógeno también. Quiere decir que este 3 adelante, al multiplicarlo por el subíndice que es 4, 4 por 3 me da 12. Tenemos 12 hidrógenos. 12 hidrógenos correspondientes al metano. 3 que están morado, multiplicado por el subíndice del hidrógeno aquí en el metano, que es un 4. 3 por 4 me da 12. 12 hidrógenos. Pero aquí yo aquí, cuando balanceé el aluminio, coloqué este 4 adelante. Y aquí si vemos, este hidrógeno tiene el subíndice también, que es 3. Este 3 que está por fuera del paréntesis me afecta tanto el oxígeno, tanto el hidrógeno, o sea los elementos que están dentro del paréntesis. Prácticamente es como si el subíndice este que es 3 lo tuviese aquí el oxígeno, un 3, y lo tuviese también aquí el hidrógeno, un 3. Entonces multiplicando este 4 por el subíndice del hidrógeno que es 3, recordemos de que está por fuera del paréntesis, quiere decir de que afecta tanto el hidrógeno como el oxígeno. En este caso, pues el hidrógeno pues tiene el subíndice 3 y el oxígeno también. Entonces, como estamos balanceando solo el hidrógeno, multiplicamos 4 por 3, serían 12. Quiere decir de que aquí en el hidróxido de aluminio tenemos 12 hidrógenos y en el metano tenemos 12 hidrógenos. Quiere decir de que 12 más 12 son 24 hidrógenos. Quiere decir de que los productos tenemos 24 hidrógenos. Entonces, para balancear el hidrógeno aquí en los reactivos, solamente tenemos hidrógeno aquí donde está el agua. Y por defecto aquí tiene un subíndice que es 2. Entonces un número que al multiplicar por este 2 me dé 24, pues es 12. Quiere decir de que ahí adicionamos este 12 que tenemos aquí. 12
multiplicado por el subíndice del hidrógeno, que es 2, 12 por 2 es 24. Como no tenemos más hidrógenos en los reactivos, entonces tenemos 24 hidrógenos como tal en los reactivos. Recordemos, 12 por el subíndice del hidrógeno, que es 2. Entonces tenemos 24 hidrógenos en los reactivos y también 24 hidrógenos en los productos. Ahí ya tenemos balanceado el aluminio, tenemos balanceado el hidrógeno, tenemos balanceado el carbono. Hagamos el mismo ejemplo con el oxígeno. El oxígeno, ¿qué subíndice lo acompaña? En este caso, pues el 3, que está por fuera del paréntesis, afecta a los dos, no olvidemos. Entonces, 4 multiplicado por el oxígeno, que tiene un subíndice que es 3, 4 por 3 sería 12. Como no hay más oxígenos en los productos, entonces tenemos 12 oxígenos como tal por todo. Y en los reactivos, el único oxígeno está en el agua. Y este 12 que colocamos adelante, cuando balanceamos el hidrógeno, pues me afecta al oxígeno también. ¿Y qué subíndice tiene el oxígeno? En este caso, pues es un 1. Si no tiene nada, es 1. No lo olvidemos. Entonces, 12 por el subíndice, que es 1, me da 12. Quiere decir que tenemos 12 oxígenos en los reactivos y ya también verificados 12 oxígenos en los productos. De esta forma, al adicionar 12 al agua, 3 al metano y 4 al hidróxido de aluminio, balanceamos la ecuación completamente. Ese es el primer paso antes de responder cualquier cosa que se nos pregunte. Tenemos que escribir la ecuación química y tenemos que balancearla. En muchos casos los problemas lo entregan completamente balanceada, pero la idea no es confiarnos, sino hacer las multiplicaciones correspondientes por el método del tanteo, que es la forma más sencilla, y mirar de que esté balanceada la ecuación química. Si está balanceada y ya lo tenemos comprobado y verificado, podemos continuar a resolver. Aquí, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es identificar en la pregunta que se nos hace cuál es la sustancia dada y cuál es la sustancia deseada. Ese es el segundo paso. ¿Y qué es lo que se nos pregunta? Si nosotros vemos, escriba y balancea la ecuación para esta reacción. Ya lo hicimos. Tenemos que dirigirnos a la pregunta general. Dice, ¿qué volumen de metano medido a 20 grados centígrados y a una presión de 0.75 atmósferas se obtienen a partir de 45 gramos de carburo de aluminio? La sustancia dada es, cuando nosotros leemos el problema, aquella a la cual nos están entregando la información correspondiente. ¿Cuál es la información correspondiente? En este caso, la masa, el peso. Si nosotros leemos aquella a la cual nos están entregando ese valor de masa, es al carburo aluminio, porque dice que nosotros obtenemos. ¿Cuánto se obtiene a partir de 45 gramos de carburo aluminio? A ese carburo de aluminio ya le están dando, digámoslo de una forma coloquial, un pesaje. ¿Y cuánto es? 45 gramos. Entonces automáticamente identificamos que la sustancia dada, aquella que nos están entregando los valores de medida de masa. Si nosotros leemos el metano, en ningún momento nos lo están entregando. Preguntan que el volumen del metano medido a ciertas condiciones, ¿cuánto se obtiene de ese volumen, de ese metano, a ciertas condiciones, a partir de 45 gramos de carburo de aluminio? Entonces, en este caso, el carburo de aluminio es la sustancia dada porque tiene una relación de masa, en este caso 45 gramos. Y la sustancia deseada es aquella a la cual no nos entregan esa medida de masa. Si nosotros vemos, nos preguntan qué volumen de metano medido a 20 grados centígrados y a una presión de 0.75 atmósferas. Nos dan la temperatura, nos dan la presión y nos preguntan cuál es el volumen, pero en ningún momento nos dan la relación de masa. En ese caso, esa es la sustancia deseada, o a la cual nosotros queremos hallar esa cierta cantidad de volumen. Deseamos conocer esa cantidad. Ya al tener identificado eso, ¿qué podemos encontrar en nuestra ecuación química? Si nosotros vemos, la ecuación química está de dos reactivos y dos productos. En este caso, el primer reactivo, que está a la flecha, es el carburo de aluminio, es uno que vamos a trabajar. El agua no lo trabajamos porque en ningún momento nos lo están preguntando ahí como tal. El metano sí lo trabajamos porque nos preguntan el volumen de ese metano, o sea que el metano es otro de los elementos. Y este hidróxido de aluminio no se trabaja porque no nos lo están preguntando.
Puede ser que en el ejercicio nos pregunten este con el metano, o el metano con el agua, o el agua con el hidróxido de aluminio. Puede haber cualquier combinación. Tengan en cuenta que en las combinaciones es un reactivo y un producto. Como tenemos dos reactivos y dos productos, se pueden hacer muchas combinaciones de ello. O bueno, no son infinitas, pero sí hay combinaciones. En este caso, ya identificamos de que hay una sustancia dada, una sustancia deseada, y la sustancia dada a la cual nos están entregando el valor pertenecen a los reactivos. Si nosotros vemos, el gramaje está asociado al carburo aluminio, o sea que es esta la sustancia dada, que es los reactivos, sustancia dada, y la sustancia deseada, en este caso es el volumen de ese metano, o sea que pertenece a los productos. El agua y el hidróxido de aluminio no lo trabajamos, o sea que en este momento no nos interesa. Nos enfocamos en el carburo aluminio y nos enfocamos en el metano. Paso a seguir, ya identificar cuál es la sustancia dada, que en este caso es el carburo aluminio, perteneciente a los reactivos, y cuál es la sustancia deseada, que en este caso es el metano, perteneciente a los productos, o a uno de los dos productos. Ahora es hallar la masa molar de cada uno de ellos. Para hallar la masa molar identificamos los elementos que lo componen. El carburo aluminio tiene Al, que es aluminio, y tiene C, que es carbono. Para eso hallamos la masa molar. ¿Y cómo la hallamos? Sencillamente buscamos el peso atómico del aluminio. El peso atómico del aluminio es 26.9815 y lo multiplicamos por el subíndice que lo acompaña. En este caso el aluminio tiene un subíndice que es 4. Entonces multiplicamos el peso atómico del aluminio, que es 26.9815 por 4, nos da un total de 107.9760 unidad de medidas gramos sobre mol. Esa es la masa, o bueno, parte de la masa molar, porque estamos hablando de solo el aluminio. Ahora hacemos lo mismo con el carbono. El carbono, el peso atómico es de 12.0107 y lo multiplicamos por el subíndice, en este caso que es 3. 12.0107 multiplicado por 3 es igual a 36.0321. La masa molar del carburo de aluminio es sumar tanto el aluminio como el carbono. Al hacer esta sumatoria, sumamos 107.9260 más 36.0321, obtenemos 143.9581. Ya hicimos lo del carburo aluminio, sustancia dada. Ahora vamos con el metano de la sustancia deseada. Es la otra que identificamos como tal, que hallamos la masa molar. ¿Y qué compone el metano? Ahí lo compone carbono y lo compone hidrógeno. Vamos con el hidrógeno primero, no importa el orden, igual se suman al final. El hidrógeno, el peso atómico es de 1.0079 y lo multiplicamos por el subíndice, en este caso el subíndice es 4. Entonces el peso atómico es 1.0079 multiplicado por 4, me da 4.0316. Hacemos lo mismo con el carbono, el peso atómico del carbono es 12.0107 y se multiplica por el subíndice, y si no tiene subíndice pues es un 1. Entonces al multiplicar esto por 1 pues me da el mismo valor. Entonces ¿qué hacemos? Sumar 4.0316 más 12.0107. Al sumar los dos obtenemos 16.0423. Esa es la masa molar correspondiente al metano. Si nosotros observamos, es el peso atómico por el subíndice. El 3 que está adelante no es tenido en cuenta en esta multiplicación. Solo los subíndices y los pesos atómicos. Tengámoslo muy en cuenta. Paso a seguir. Otra vez tenemos la pregunta ya simplificada que nos están haciendo, nuestra ecuación química debidamente balanceada, y colocamos las dos masas molares que acabamos de hallar. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? El paso a seguir es tener en cuenta los parámetros aquí en la medida. Aquí la temperatura nos la están entregando en grados centígrados. Tengan en cuenta que para hallar esto, en esta geometría es en escala Kelvin. Entonces 20 grados centígrados más 273 por defecto, obtenemos 293 grados Kelvin, o en escala Kelvin 293. La presión debe estar en atmósferas, en este caso aplica porque nos la están entregando en atmósferas. Si nos la entregaran en pascales o en otra unidad de medida, debemos de hacer la conversión correspondiente a atmósferas. Entonces aquí como tal tenemos la presión de 0.75 atmósferas y recordemos la que temperatura debe estar en Kelvin. Para pasar a Kelvin pues solamente sumamos la temperatura en centígrados que nos entregan y le sumamos 273. La constante universal de los gases ideales, que es de 0.082,
eso tengámoslo en cuenta y ya lo vamos a utilizar. ¿Qué hacemos inicialmente? Lo que hacemos inicialmente es convertir de gramos a moles. ¿Y qué convertimos de gramos a moles? Aquí tenemos en cuenta la sustancia dada, carburo de aluminio. Entonces, colocamos para pasar de gramos a moles, ¿qué? Pues la sustancia dada. ¿La sustancia dada cuál es? La que nos entregaron el gramaje. Es 45 gramos de carburo de aluminio. Y ese carburo de aluminio, como está en gramos, debemos de pasar esos 45 gramos de ese carburo de aluminio a moles de carburo de aluminio. Entonces, tomamos la sustancia dada como primera medida. Aquí colocamos 45 gramos de carburo de aluminio. Y para hacer la conversión de unidades a gramos, a moles, colocamos esto por defecto. En el numerador colocamos por defecto siempre una mol del elemento o la sustancia dada. En este caso es carburo de aluminio. Una mol siempre va, siempre, entonces colocamos una mol de carburo de aluminio y en el denominador colocamos la masa molar que nosotros hallamos de la sustancia dada, en este caso carburo de aluminio. ¿Y cuál es la masa molar? Ya la hallamos, fue lo que hallamos ahorita, en 143.9581. Esto es para convertir esa sustancia dada de gramos a moles de la sustancia dada. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar esas moles de la sustancia dada a moles de la sustancia deseada. Entre otras palabras, las moles del carburo de aluminio a moles de metano. ¿Qué hacemos? Adicionalmente le colocamos esto al ladito. Se multiplica. Ya en esta instancia tenemos moles. Recordemos de que aquí pasamos de gramos a moles. O sea que aquí tenemos moles de carburo de aluminio. Y al hacer esto, pasamos a moles de metano. ¿Qué colocamos? En el numerador colocamos las moles de la sustancia deseada y abajo la sustancia dada. Entonces en el numerador, ¿qué ponemos? 3, ahí sí tenemos en cuenta el numerito que está adelante. Cuando balanceamos la ecuación química, tenemos 3 moles de metano en el numerador y en el denominador precolocamos las moles que acompañan al carburo de aluminio. Si nosotros observamos adelante no tiene ningún número. Como yo les dije, si no tiene ningún número, se coloca un 1 por defecto. Este lo acompaño en 4, al metano lo acompaño en 3, al agua lo acompaño en 12 y aquí al carburo de aluminio pues lo acompaña un 1. Como aquí hay un 1, no hay nada, pero es un 1, recordémoslo, si no hay ningún numerito es porque hay un 1, lo colocamos en el denominador. Eso hace referencia a la sustancia dada. Arriba la deseada y abajo la dada. Entonces, ¿qué acompaña aquí el metano? Pues un 3, entonces 3 moles de metano. Y en el denominador, aquí que lo acompaña, pues ningún número, es un 1, por defecto, una mol de carburo de aluminio. A esta instancia, ya nosotros tenemos moles de la sustancia deseada. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahora tenemos que agregarle otra cosita para convertir de moles de la sustancia deseada a gramos de la sustancia deseada. Y para convertir de moles de la sustancia deseada a gramos de la sustancia deseada, colocamos esto. En el numerador colocamos la masa molar que hallamos de la sustancia deseada, en este caso el metano. Nosotros lo hallamos, nos dio 16.0423 gramos de metano y en el denominador por defecto colocamos una mol de la sustancia deseada, en este caso CH4, que es metano. Si fuese otro elemento, pues igual iría una mol con el símbolo químico del elemento. ¿Qué hacemos con eso? Prácticamente esto es como si se multiplicara, una multiplicación de fraccionarios. Pero para hacer esa multiplicación de fraccionarios, nosotros hacemos cancelación de unidades de medida. No lo olvidemos. Aquí como tenemos este carburo aluminio, gramos de carburo aluminio que multiplica, lo cancelamos con este gramos de carburo aluminio que está dividiendo. Si nosotros observamos, aquí tenemos una mol de carburo aluminio que multiplica en el primer fraccionario y en el segundo fraccionario tenemos también una mol de carburo de aluminio. Lo que hacemos es cancelar pues las unidades de medida, es aquello que está en color azul. Si nosotros observamos en el segundo fraccionario, en el numerador tenemos mol de metano y en el último fraccionario, en el denominador también tenemos mol de metano. Estas unidades de medida la cancelamos, que es lo que está en color como fucsia. Si nosotros vemos, al hacer todo esto, siempre lo que vamos a hacer es cancelar todas las unidades de medida. Y siempre por defecto la única unidad de medida que nos queda al final de cuentas
es la del numerador del último fraccionario, en este caso, gramos de metano. Como quien dice, el gramaje de la sustancia deseada, sea cual sea el elemento. En este caso pues nos tocó el metano. Si vemos al cancelar estas unidades de medida, pues quitamos todo eso y ¿qué nos queda? Nos queda lo que tenemos aquí, que no es otra cosa que lo mismo, pero cancelando unidades de medida. Supongamos que lo que está en verde es X, lo que está en azul es Y y lo que está en fucsia es Z. Entonces, como una multiplica y otra divide, son unidades, se cancelan, son iguales. ¿Qué nos queda? Nos queda este 45 que me multiplica 1 sobre 143.96, que me multiplica, aquí nos queda 3 sobre 1, que me multiplica 16.0423 sobre 1, acompañadito de gramos de metano. ¿Qué pasa con ese gramos de metano? Como norma matemática es una constante que está en el numerador, lo podemos sacar afuera del fraccionario. Acá hice lo mismo, 45 por 1 sobre 143.96 por 3 sobre 1 por 16.0423 sobre 1 y al final gramos de metano. Aquí coloqué tal cual los parámetros que traíamos. Otra vez traje esto y ahora lo que hacemos es que pues resolver 45 que me multiplica al dividir 1 sobre 143.96 obtenemos 0.0069 que me multiplica 3 dividido en 1 pues me da 3 y que me multiplica 16.0423 dividido en 1 pues me da 16.0423 con su correspondiente variable, en este caso es gramos de metano. Al resolver todo esto, multiplicar 45 por 0.0069 por 3 por 16.0423 nos da 15.0438 gramos de metano. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Recordemos que en la fórmula de los gases ideales la temperatura está en Kelvin, la presión está en atmósfera, tenemos la constante universal de los gases ideales y tenemos otra variable que son las moles. En este caso las moles de la sustancia deseada, aquella que le queremos hallar el volumen. Para hallar el volumen necesitamos hallar la presión de ese elemento, la temperatura, la constante universal de los gases y las moles de la sustancia la cual queremos hallar el valor. En este caso pues el volumen del metano, que es la sustancia deseada. Si nosotros observamos, son las moles. Y en esto que acabamos de hallar estamos hallando es el gramaje, gramos de metano. Por consiguiente no podemos colocar eso en la fórmula porque nos quedaría incorrecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues convertir esos gramos de metano a moles de metano. ¿Y cómo lo hallamos? Sencillamente de la siguiente forma. Moles es igual, en este caso, los gramos de metano que acabamos de hallar, que es 15.0438, lo que acabamos de hallar de todo este proceso es lo mismo que está aquí arriba, gramos de metano, y en el denominador colocamos la masa molar de metano. Nosotros ya lo hallamos, la masa molar del metano es 16.0423. Al dividir esto, 15.0438 sobre 16.0426, obtenemos estos moles. ¿Por qué? Este gramos de metano se me cancela con este gramos que tenemos aquí. Para no entrar en detalle matemático, simplemente cancelamos lo que está igual que es gramos, nos queda mol. Entonces al dividir esto con esto, 15.04 sobre 16.04, obtenemos 0.9378 que es moles. Esas moles sí las podemos colocar, ahí lo que hice fue transcribir, ya en la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Pues esta que tenemos aquí, que el volumen es igual a los moles multiplicado por la constante de los gases multiplicado por la temperatura sobre la presión. Aquí tenemos toda la información ya esquematizada. El volumen es igual, el número de moles, que es esa n, ya lo hallamos, es 0.9378 moles de metano, multiplicado por la constante universal de los gases, que es 0.082, en litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, multiplicado por la temperatura, que ya lo hallamos, que es de 293 Kelvin, y en el denominador tenemos la presión, que es 0.75 atmósferas. ¿Qué hacemos ahorita? Pues cancelar unidades de medida. Esta mol que multiplica se me cancela con esta mol de la constante universal de los gases, lo que está en fucsia. Este Kelvin que divide está en azul, se me cancela con este Kelvin de acá, el de 293. Y esta atmósfera que está aquí en el numerador, en amarillo, se me cancela con esta atmósfera que está abajo en amarillo que divide. Ya en un ejercicio anterior que subí en un video expliqué matemáticamente paso a paso
cómo agregamos unitos, cómo hacemos la multiplicación por la ley de la orejita, cómo cancelamos cada unidad de medida y paso a paso cómo vamos desapareciendo todo esto. Sencillamente para simplificar, sería que si vieron el video anterior, nosotros solamente cancelamos estas unidades que se repiten para no complicarnos tanto. ¿Y qué es lo que nos queda? La única medida de medida que queda serían litros, es lo único que hay. Ahora, si cancelamos todas las unidades de medida, pues ¿qué nos queda? Nos queda que el volumen es igual a 0.9378 por la constante universal de los gases, que es 0.082 por 293 y en el denominador 0.75. Al multiplicar 0.9378 por 0.082 por 293 nos da 22.5316 dividido en la presión, en este caso que es 0.75, y la unidad de medidas única que nos queda al cancelar todo pues en litros, lo dejamos afuera. Al dividir 22.5316 dividido en 0.75 nos da que el volumen es igual a 30.0421, aproximado sería 30 litros. Quiere decir de que el volumen del metano medido a 20 grados centígrados y una presión de 0.75 atmósferas a partir de 45 gramos no es nada más y nada menos que un volumen de 30 litros. Esa sería la respuesta a nuestro problema. Escribir la ecuación química, balancearla, hacer las conversiones de unidades como lo expliqué y luego reemplazarlo en esta fórmula como tal para hallar el volumen. Esa será la respuesta a nuestro ejercicio.